tiempo para semáforos peatonales. En el día de hoy solamente miraremos, esta cámara, en el día de hoy miraremos pues la parte de semaforización sin incluir tiempos peatonales, sin incluir los semáforos peatonales, siguiendo la metodología que está descrita en el libro base o el libro guía que nosotros seguimos de James Cárdenas Grisales, que es el de Ingeniería de Tránsito, el Cali Mayor, como es conocido comúnmente. Entonces, para ello, voy aquí a compartirles mi pantalla. Aquí está. Esta es la imagen que habíamos mirado la clase pasada, con relación a los movimientos y las fases en un semáforo de una intersección. Entonces, con ella habíamos mirado cómo se puede hacer la distribución de los movimientos en cada una de las fases y que eso es potestad del ingeniero diseñador. Al final lo que queremos es tener las bandas, bien sea por fase, en esta metodología que vamos a mirar hoy, o por movimientos, de tal forma que cerrar acá, de tal forma que al final podamos saber cuáles son las asignaciones en tiempo, verde, amarillo y rojo, de cada uno de las fases en este caso, de acuerdo a la metodología que se presenta. En la clase del miércoles, pues con base en lo que les he pasado de Efraín, más lo que miremos, les vamos a poder dar los tiempos a cada uno de los movimientos. Parecería un poco más complejo, pero realmente no lo es. Solo que es un poquito más organizada la metodología porque incluye los tiempos para los peatones, tiempos verdes para peatones dentro de la intersección. Más adelante tocaría revisar la parte de las bicicletas para poder asignar tiempos verdes al movimiento vehicular o al movimiento de las bicicletas. Cada vez se van colocando un poquito más complejos. Nosotros llegaremos hasta la parte de peatones. Y la misma metodología se toma para las bicicletas. Es muy parecida. Entonces, la idea es llegar a estas bandas. ¿Cómo llegamos a estas bandas? Primero, a partir de las definiciones ya más gruesas de lo que, o perdón, más finas de lo que habíamos mirado. Nosotros habíamos hablado del intervalo de cambio de fase. El intervalo de cambio de fase es cuando se pasa de el movimiento verde, ¿cierto? El final del verde, hasta el inicio del rojo. Porque cambié de movimiento a pare. De estar en movimiento a estar parado, quieto. Para ello, entonces, nosotros tenemos que ese Y, que es el intervalo de cambio de fase, es igual al amarillo, un amarillo presentado, más un todo rojo. Esta fórmula es la que se utiliza para hacer esos cálculos, aunque con base en la experiencia, hoy día la fórmula sirve como revisión porque normalmente los diseñadores parten de demasiadas mediciones que han hecho y ya uno podría decir que el amarillo es 3 o 4 y el rojo, todo rojo es 1 o 2. Entonces, ya se vuelve como muy común encontrar este tipo de valores. 3-1, 3-2, 4-1, 4-2. Es muy común que los tiempos nos den así. En intersecciones normales, intersecciones que no sean tan grandes.
Entonces, este Y, que es el que estoy tratando de señalar aquí, ahora sí, este Y está compuesto por este amarillo, que es esta parte del primer paréntesis, y este todo rojo. En el amarillo que se tiene un tiempo de percepción-reacción, que normalmente es de un segundo, por acá se define. Se tiene una velocidad de aproximación a la intersección en metros por segundo, y se tiene una aceleración que realmente es una desaceleración porque es la que permite que se frenen los vehículos cuando van a llegar a la línea de pare. Luego de eso, tendríamos un todo rojo. El todo rojo es un tiempo necesario para que el vehículo desaloje o despeje la intersección, la línea antibloqueo de la que ya hemos hablado. Entonces, este todo rojo sería W, que es el ancho de la intersección, en algunos casos incluyendo el espacio hasta donde está la línea de pare, más la longitud del vehículo, dividido sobre una velocidad de aproximación que se cree que es la velocidad que tiene el vehículo justamente cuando termina el movimiento de paso por la intersección. En esta imagen podemos mirar algo interesante y es que cuando yo estoy hablando de un semáforo, ocurren, ocurren dos cosas. Primero, cuando el semáforo está en rojo y arranca el verde, se dice que la intersección tiene un flujo de saturación, que es este que tengo por acá. Pero ese flujo de saturación, una vez abre el verde, no es alcanzado, sino que a medida que pasa el tiempo, o sea, se transcurre un poquito de tiempo, esta curva de saturación empieza a crecer, de tal forma que pasado un tiempo es cuando se alcanza la saturación, o sea, los vehículos ya van como a flujo libre pasando por la intersección. Entonces, podríamos decir que como no todo pasa con esa saturación desde un inicio, existe una pérdida inicial, que es esta que está aquí marcada, que corresponde al promedio de esta curva. O sea, esto que está aquí y esto que está acá se promedio y se tendrá entonces este espacio de aquí como una pérdida inicial. Una vez que arranca el flujo en su saturación, o sea, en este punto, aquí donde estoy señalando, se va a dar en el verde, ¿cierto? Se va a dar en el tiempo verde esa saturación máxima. Pero una vez se presenta el amarillo, miren que aquí está presentado el amarillo, pues claro, los vehículos empiezan a descender de velocidad, a decaer su velocidad y aún estando el amarillo presentado, llegando aquí al rojo, todavía aquí en el todo, por aquí en el todo rojo, o el rojo de los dos, vamos a poder encontrar
Aquí está. En esta fórmula de Webster, que es la que estamos mirando acá, podemos mirar que con base en muchas observaciones se pudo definir que, Profe, ¿me escucha? sí señor, Disculpe, ¿podría repetir desde la diapositiva 31? Hace aproximadamente 5 minutos que se le cayó la conexión y no sé, de la nada se desconectó. ¿qué tal? Nadie me había hecho nada. No, es que había quedado quieto, se desconectó y nosotros dijimos, no, se le fue la luz, se le cayó el internet, esperemos. Y ahora reaparece y... Bueno, lo bueno es que no me cayó encima, pero déjame, vendame un minuto y yo vuelvo a cargar porque seguramente vamos a tener problemas. Déjame recargo y ya regreso. No me tardo más de 2 minutos. Ya que yo tengo aquí una, una imagen de cómo es el comportamiento de los flujos. Entonces, cuando yo estoy inicialmente, voy a buscar aquí el cursor esto, cuando estoy inicialmente arranca aquí el verde, ¿cierto? Los carros aumentan en flujo, los vehículos aumentan el flujo hasta que llega aquí a un flujo de saturación. ¿Qué pasa? Que como este movimiento no es súbito a llegar acá, entonces uno dice que como no es súbito, aquí hay una pérdida, ¿cierto? La mitad de estas dos curvitas se toma como una pérdida inicial, ¿ya? Que es la pérdida de flujo, la pérdida de vehículos que no pueden pasar porque vamos de un pare, ¿cierto? De un estacionamiento total a un arranque hacia verde para alcanzar esta saturación. Pero eso es compensado porque una vez se acaba el verde, que es aquí donde están, los vehículos empiezan a detenerse, pero aún después del verde está el amarillo, inclusive un todo rojo, en el cual algunos vehículos pueden lograr pasar. Y ese logro que se tiene para pasar es lo que se llama una ganancia final. Más tarde miraremos que no está totalmente compensada, pero sí existe la pérdida inicial y la ganancia final. O sea, no todo es pérdida y no todo es ganancia. Después de eso, uno dice que en el intervalo de cambio de fase, que era esto lo que les decía, en el intervalo de cambio de fase, yo voy a poder tener el amarillo y el todo rojo. Entonces, el amarillo les decía, es el tiempo de percepción-reacción más esta relación de velocidad sobre 2 veces la aceleración. Aceleración que ya está definida en 3.05 metros por segundo cuadrado y una velocidad que corresponde a la velocidad límite, a la velocidad crítica, que normalmente se debería tener un ejercicio de velocidad en esta zona. Pues corresponde al 85% de la ojiva de velocidades. Con relación al todo rojo, el todo rojo es el W, que es el ancho de la intersección o el espacio que debe recorrer un vehículo. Algunas veces se recomienda colocarle el tiempo, el espacio donde está la línea de pare, desde la intersección, desde la orilla hasta la línea de pare, más la longitud del vehículo sobre la velocidad de, de aproximación que se cree es la velocidad con la cual el vehículo pasa la intersección. Ahora en el ejercicio lo podemos mirar con más detenimiento. Acá, para los cálculos de tiempo de semáforo, vamos a tener vamos a tener una información que es esta L y esto J, ¿cierto? Les decía, Webster, a partir de muchas observaciones de campo y de mucha simulación, empezó a mirar cómo era el comportamiento de las intersecciones y demostró que la demora mínima de todos los vehículos en una intersección se puede obtener a partir de esta ecuación que llamó la ecuación del cálculo del ciclo óptimo en una intersección para un semáforo o una intersección semaforizada. Este ciclo óptimo CO, ¿a qué corresponde? A 1.5 multiplicado por L, que corresponde a todas las pérdidas de tiempo por cada una de las fases. O sea,
Este L corresponde a la sumatoria de todos los amarillos más todos los rojos de cada fase, los que acabamos de mirar en la diapositiva anterior. Entonces, sería 1.5 multiplicado por las pérdidas totales, que es la sumatoria de todos los tiempos perdidos a la intersección, más 5 segundos, dividido entre 1 menos la sumatoria de todas las relaciones de fase. ¿Qué son las relaciones de saturación de fase? Son las relaciones que existen entre el volumen y la capacidad en cada uno de los accesos. Entonces, para eso, voy a mostrarles. Aquí. Ya les comparto. Aquí. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo una fase en la cual yo permito los movimientos este-oeste. Esto que estoy haciendo aquí. ¿Ya? Y entonces, como esto está en una fase, o sea, si completáramos el dibujo, podríamos decir que los movimientos que vienen del norte están parados y los movimientos que vienen del sur están parados. Y vamos a decir aquí, para simplificación, ¿cierto? Para hacer una simplificación, que en esta intersección solamente se tenían movimientos directos. Ojo, solo por simplificar. Entonces, podríamos decir que si estos dos movimientos están en una misma fase, ¿cierto? Corresponden a la fase I. Yo tengo aquí 500 vehículos como flujo y acá tengo 300 vehículos como flujo. Cuando yo voy a revisar estos Y, para este caso en particular, el este W, yo voy a decir que este es 500 sobre la saturación por carril. Esa saturación por carril está definida entre 1700 y 1800 vehículos por hora. 1700 de acuerdo al HCM 2010. 1800, pues, de acuerdo al HCM 2000, y el cual aparece en el libro todavía de James Cárdenas, y que pues, yo mantengo todavía algunas ideas de ellas porque con ese libro que ustedes estudian. Además, el ejercicio lo vamos a hacer con 1800 como saturación por carril. Entonces, el JI, ¿qué es? Es la relación volumen a capacidad. ¿Ya? Luego, para la segunda fase, que sería la este-norte, buscamos cuál de los dos es el máximo y vamos a trabajar con el máximo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno dice, si pasan 500, si voy a dar tiempo suficiente para que pasen 500, seguramente pasarán 300. ¿Ya? Por eso se toma el máximo. Compartir. Volver a compartir. Aquí. Listo. Al final, Webster dice, bueno, esa es una fórmula que es a partir de muchas observaciones y de la simulación, y entonces, al final podemos hacer un ajuste diciendo que ese ciclo óptimo, para poder definir cuál es el ciclo a utilizar, se puede tomar en un rango del 75% al 150%, o sea, multiplicamos por 0,75 y 1,5 este ciclo óptimo, y allí en ese rango podría estar el ciclo escogido. Ese ciclo que he escogido nunca tendrá demoras que sean mayores a más del 10 o el 20% de la demora mínima. ¿Ya? O sea que va a estar muy cerca de las demoras mínimas, muy aproximado. Luego de poder definir el ciclo óptimo, necesitamos conocer cómo es el comportamiento de los vehículos desde el punto de vista de vehículos equivalentes. ¿Qué significa eso? Que así como cuando nosotros teníamos la parte de capacidad y niveles de servicio, decíamos que lo ideal es que los vehículos sean livianos. Acá, para poder hacer el ejercicio, lo que se hace es que se llevan los vehículos a vehículos livianos. O sea, todo se convierte a vehículos livianos. Y entonces, aquí yo diría, voy a tener un factor horario vehicular que me va a permitir tener en cuenta los vehículos pesados. Entonces, yo tengo 100 sobre 100, eso en porcentajes 1 sobre 1, que corresponde a los vehículos tipo automóvil. O sea, si yo no tuviera vehículos pesados, ese factor horario vehicular sería 1. ¿Ya? Si todos fueran vehículos livianos, porque todo esto sería 0. PT, PB, PR.
Ahora, ¿quiénes son PT, PB y PR? PT es el porcentaje de vehículos pesados o trucks, lo que está en inglés. En algunas notas, pues también se coloca C de camión. PB, porcentaje de vehículos tipo bus. Y PR, porcentaje de vehículos tipo recreativo. ¿Cuáles son los vehículos recreativos? Los vehículos recreativos son los vehículos que sirven como casa rodante. Aquí pues no tenemos este tipo de vehículos. Hemos expresado que esto aparece porque el libro es editado en México, muy cercano a Estados Unidos, y pues algunos carros entran a México y ruedan por México. Y mantienen la filosofía inicial de esta fórmula. ETEBR corresponde a un factor de equivalencia. Ese factor de equivalencia entre camiones, buses recreativos es 1.5. Entonces esto me sirve para luego calcular los vehículos equivalentes. Además, en el tema de vehículos equivalentes se debe tener en cuenta dos cosas. Primero, los vehículos que giran, estos que giran a la izquierda, deben ser convertidos a vehículos directos. ¿Por qué? Porque al final la información se va a entregar en esta forma, como vehículos, ¿cierto? Flujo de automóviles, que es la A, directos, que es la D, equivalentes, que es la E. Automóviles directos equivalentes. ¿Ya? Pero estos automóviles directos equivalentes, como tengo vehículos que giran a la izquierda y vehículos que giran a la derecha, yo con estos factores los voy a convertir a movimientos directos. Entonces, si yo tengo que los vehículos van a girar a la izquierda, debo mirar cuál es el flujo opuesto aquí y cuál es el número de carriles opuestos que tengo. Pues si yo tengo, por ejemplo, vamos a irnos a Find un momento. Voy a tomar esto. Estoy dejando copiar. Ahora sí. Esta es la tabla para flujos opuestos. Entonces, imagínense que yo tuviese aquí este carril y aquí ahora tuviera este movimiento que es a la izquierda. ¿Qué pasa? Que este movimiento a la izquierda, si yo lo fuese a colocar en simultáneo con este movimiento del sur, y pues voy a cambiar este para no generar un conflicto con el sur, cierro este, resulta que este movimiento a la izquierda pues va a ser esto. Y ese movimiento pues va a entrar en conflicto con este, ¿cierto? Si yo tengo este movimiento, aquí pues no tendría mayor problema. Pero una vez yo abra este, ahí sí, porque este se va a cruzar con este. Miren que este flujo le va a tocar interponerse con este flujo que va aquí. En ese momento aquí se va a producir un cruce o un entrelazamiento, ¿ya? O un trenzado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vaya a mirar, si aquí por ejemplo van o vienen 300 vehículos en el sentido contrario, en el carril opuesto, entonces yo voy a entrar aquí a la tabla, tengo 200, 400, aquí tendría 300. Aquí. Miren aquí a la derecha donde se ve. Voy a colocar eso. Aquí donde se ve el tambo un poquito. Entonces, y tengo un carril, miren que un carril opuesto. Yo podría decir entonces que como es 300, estaría entre 2,5 y 5, sería 375 interpolando. Eso significa que
el factor por el que yo debo multiplicar este giro izquierdo, el flujo que está en el giro izquierdo, digamos que ese flujo era de 120 vehículos, este factor es igual a 3.75, porque lo he interpolado a partir de la tabla esta de flujos a la izquierda. ¿Qué pasa si este flujo que está aquí lo cierro como lo tuve inicialmente, como lo definí inicialmente? O sea, cuando este va a girar a la izquierda, este está cerrado y este puede que también esté cerrado. ¿Ya? Este flujo, cuando es izquierdo y todo lo demás está cerrado, está quieto, se va a decir de que es un flujo que es protegido. ¿Protegido por qué? Porque él puede hacer el movimiento libremente. Él antes, cuando este estaba abierto, a él le tocaba llegar, pararse aquí, esperar que este pasara, ¿cierto? Que este pasara, que este hiciera su movimiento para él después ingresar a la intersección. Entonces, aquí podríamos decir que en estas condiciones este giro es protegido. Y si ese giro es protegido, ya no voy a utilizar estos factores que están acá, sino este que está aquí abajo, que me dice que para vueltas de la izquierda protegidas, el factor es 1.05. Acá no se alcanza a ver bien, pero acá en la tabla sí. Aquí. Ya lo voy a... Lo voy a llevar acá. Que no lo copio de aquella. Ahí. Ahí sí pueden verlo. Este valor. Está aquí al final de la tabla a la derecha. ¿Ya? Y entonces yo podría decir que cuando los movimientos son protegidos, o sea que solamente se va a hacer este movimiento, simplemente el factor es 1.05. Le voy a aumentar el 5%. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Ese número es el mismo sin importar la variación del número de carriles. No, porque si está protegido no implica el número de carriles. O sea, una vez el movimiento es protegido, ya se desvirtúa la otra idea de que tengas 1, 2, 3, 4 carriles. ¿Ya? No importa, porque ya es protegido. Bueno. Caso contrario, que yo tengo aquí, por ejemplo, 2 carriles, ahí sí tengo 120 vehículos, tengo 300 de flujo, tengo 2 carriles, entonces ya sería entre 2 y 3, multiplicaría por 3 aquí, haciendo la interpolación acá en la tabla, aquí donde estoy moviendo el cursor. ¿Ya? Pero porque el flujo no es protegido. Pero si es protegido, independiente del número de carriles o cualquier cosa, por ejemplo, en la Ocala, la intersección esa de Jamás, o ¿cómo? Jamar, que Jamás es... ahí hay movimientos izquierdos, pero como están protegidos por el rojo, no importa que de frente yo tenga 2 carriles. Ahí no interesa. Simplemente yo voy a colocar 1.05 como factor. Entonces me voy a ir otra vez acá a la presentación. Listo. Si es derecho, ¿cierto? Si es el giro derecho, entonces yo voy a encontrar que depende del flujo de peatones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo peatones bajo, que es 50, yo debo multiplicar el flujo que gira a la derecha por 1.21. Si ya hay moderado 200, por 1.32. Entonces, cuando yo voy a mirar el comportamiento del flujo a la derecha, yo lo debo ampliar, ¿cierto? Lo debo aumentar con estos factores de acuerdo al número de peatones que están en conflicto. Normalmente los peatones que están en conflicto son los peatones que pasan la intersección justa cuando yo voy a hacer el giro a la derecha. Finalmente, ¿cómo hago el cálculo de los vehículos equivalentes? Pues yo voy a decir, los vehículos Q, automóviles directos equivalentes, son iguales a que al volumen horario de máxima demanda, o sea, lo que yo miro en mi hora de máxima demanda, afectado por el factor horario de máxima demanda. O sea, yo debo decir, mira, es que el factor horario de máxima demanda es este, calcularlo. Lo multiplico por el inverso del factor horario vehicular, aquel que la fórmula de 100 sobre 1
100 sobre 100 multiplicado por el porcentaje de buses por 1.5 menos 1, más el factor de camiones, más el factor de vehículos recreativos, y multiplicado por el factor izquierda o derecha de giro. Se entendería que si el movimiento es directo, pues se multiplica por 1 o se deja igual. ¿Ya? Con esto es que yo voy a obtener los vehículos tipo automóvil directo equivalente. Con relación a los flujos y los tiempos perdidos, ¿cierto? Flujos de saturación, ya lo miramos en la gráfica. Arcelic ha sido el gran investigador. Pues después de Webster, Arcelic cambió la ecuación del ciclo óptimo. En el siguiente ejercicio lo vamos a mirar, no en el primero, sino en el segundo ejercicio. Y miramos que tiene algunas consideraciones que sí son válidas con relación a la diferencia que existen entre diferentes intersecciones. Entonces, mencionábamos esto, ¿cierto? Inicialmente se va a dar una pérdida inicial y al final una ganancia final. ¿Ya? Pero esas pérdidas en las cuales estamos hablando de tiempos perdidos corresponden a L. L, ¿qué es? Es la sumatoria de todos los amarillos más todos rojos por cada una de las fases. Por eso es que me dicen, si yo tengo una intersección con 4 accesos, cualquiera diría, no, sí, 4 fases. Una fase para cada uno de los accesos. Pero uno empieza a pensar, bueno, ¿y si yo coloco 3 fases? Bueno, ¿y si yo coloco 2 fases? ¿Ya? Por ejemplo, si revisamos la intersección del Zumbao, ¿cuántas fases tiene? Tiene 3 fases. ¿Por qué? Porque la que está sobre la carretera principal, antigua troncal de Occidente, pues hoy día tenemos la variante, permite mostrar que allí el giro izquierdo fue eliminado. Permítame un minuto antes. Bueno, no sé qué pasa, pero tengo una intersección aquí. Profe, silencia a Andrés García, él es de la... Ya, amén. Ahí yo estaba buscándolo, pensé que hasta cerré mi segunda conexión, que es la de los accesos. Qué bien. Sí, porque me retornaba un ruido todo extraño y qué fastidio. Bueno, y vamos por aquí. Les decía que los tiempos perdidos pues, van a ser iguales a la sumatoria de todos los amarillos más todos rojos. ¿Listo? Sí. Luego, ¿qué tengo? Yo tengo un ciclo escogido y a partir de ese ciclo escogido, pues yo debo restar unos tiempos perdidos. Los tiempos perdidos son estos L, los mismos L que vimos acá en la diapositiva anterior. Esto, que es la sumatoria de todos los amarillos más todos rojos. Entonces, a partir de ese ciclo escogido, yo le resto los tiempos perdidos y voy a tener el green total. O sea, el verde que voy a distribuir. Entonces, si tengo un ciclo, por ejemplo, de 80, 70 segundos y tengo tiempos perdidos de 8 o 9 segundos, el green que voy a repartir, si tengo 70 segundos y tengo 9 segundos perdidos, me queda en 61. Si tengo 70, le quito 9, 61. Y es lo que voy a repartir entre las diferentes fases. ¿Ya? ¿Cómo hago para repartir entre las diferentes fases? Voy a tener que
Para la fase 1, el verde 1 va a ser igual a la relación de saturación de él, ¿recuerdan saturación? Dividido sobre la sumatoria de todas las relaciones de saturación. Para el tiempo 2, en este caso, por ejemplo, tendríamos que la relación de saturación de esa fase sobre la sumatoria de todas las saturaciones. Se debe hacer un control. ¿Cuál es el control? Pues yo debo decir que el green 1 o verde 1, verde presentado, más las pérdidas del intervalo de cambio de fase, menos el amarillo, menos el todo rojo, ¿cierto? Me tienen que dar el verde 1 que se ha definido. Así para el 2, así para el 3. Es un ejercicio de comparación para poder chequear que las cosas estén bien, ¿ya? Porque recuerden que L1 es igual a amarillo más todo rojo 1. Entonces, si yo lo sumo y lo resto, pues me debería quedar este igual. Es un ejercicio de comparación. De lo contrario, ¿qué me indicaría eso? La idea es que podamos mirar un ejercicio. Este ejercicio lo tengo como ejercicio clásico para irlo haciendo en un paso a paso y que a partir de ese paso a paso, pues se pudiese definir, ¿ya? Cada uno de los puntos que se deben atender en esto de diseño o cálculo de tiempos de semáforos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una intersección calle 19, ¿cierto? Con carrera 20, en la cual tengo esta configuración. Voy a buscar una que tenía acá. Ya se las muestro. Voy a cambiarla por esto. Aquí está. Pues la cambié, ¿por qué? Porque aquí le coloqué los flujos. Entonces yo aquí tengo unos flujos directos que son 964, unos giros de izquierdo que son 136, unos directos acá del sur que son 394 y unos derecha o a la derecha que son 287. Aquí de entrada tenemos que decir que hay un problema. Y es que nosotros si tenemos esto con esta forma, no necesariamente tenemos que decir que estos 964 de flujo directo van por este carril. Si uno mira la realidad, cuando hay un carril o una calzada que es de giro izquierdo y directa, algunos vehículos se van a ir por el carril izquierdo. ¿Ya? Miren la configuración, por favor, para que la entiendan. Profe, lo mismo que... De allí, señor. Señor. Sí, le pregunto que si es la es parecida a la intersección que está en el Guacarí, en la parte norte. En el Guacarí. No recuerdo cuál. Porque esta es la del centro de Sincelejo, carrera 19 con calle 20. Recuerden que la 21 es la del colegio el Panamericano, el colegio viejo. La 20 es la carrera, pues. La 20 es la que está en la del parque. Para que se ubiquen. Y la 19, pues está acá a la altura del Carmencita, si no estoy mal. Bueno. Con estos flujos, entonces, como les decía, aquí hay un problema y es que presento el ejercicio, siempre me ha gustado el ejercicio porque el ejercicio presenta el problema de que uno cuando hace los conteos difícilmente hace conteos por carril.
sino que normalmente uno dice, no, conteo por acceso. Y realmente se deberían hacer por carril. Porque aquí 964 me indicaría que todos se van por aquí, pero ¿y qué pasa con los de acá? Entonces, cuando uno empieza a hacer algunos cambios, algunos ajustes, ¿cierto? Y uno diría, bueno, el 70% se va por este carril y el 30% por este. Y eso se podría corregir sencillamente si yo hiciera el conteo para saber cuánto realmente va por este carril y cuánto realmente va por este otro carril. Ahí estaría la situación. Y entonces, aquí tengo una tabla, pues ya se la coloqué allá en forma gráfica, que es la que sigue en derecho 964, doblan a la izquierda 136, en la carrera 20 siguen directo 394 y doblan a la derecha 287. Hay una configuración con relación a la composición vehicular. Este ejercicio es un taller de hace varios años, 3 años, 4 años, cuando teníamos muchos más problemas de movilidad en cuanto a transporte público. Y miren que el porcentaje de buses es cero. El porcentaje de camiones en la calle 19 es del 1% y en la carrera 20 es del 0,5%. Aquí encontramos que un factor horario de máxima demanda es 0,91 y lo voy a señalar. Y que los peatones en conflicto son 193. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Es mirar cuál es el factor horario vehicular o factor vehicular por la presencia de vehículos pesados. También se puede decir que es el FVP. Entonces, aquí es igual a 100 dividido 100 multiplicado por el porcentaje de buses y por el porcentaje de camiones o trucks y el porcentaje de vehículos recreativos. Entonces, para la calle 19 es 100 sobre 100, 0% de vehículos pesados tipo bus, multiplicado por 1.5, que es el factor que les dije que se utiliza menos 1, más el 1% multiplicado por 1.5 menos 1. Eso me da un factor horario vehicular de 0,995. Para el acceso por la carrera 20, tenemos 100 sobre 100, 0 buses, 0,5 camiones, y me da 0,998. Ese es el FHV, es el factor horario vehicular, o FVP, factor de vehículos por vehículos pesados. Luego, voy a tener que calcular los flujos directos equivalentes. Entonces, estos directos, que son los 964, esto que estoy mostrando aquí abajo a la derecha, pues sencillamente los voy a dividir entre el factor horario de máxima demanda y lo voy a multiplicar por el inverso de el factor horario vehicular, que es 0.995. Y eso me va a dar 1065 automóviles directos equivalentes por hora. O sea, ya ahí tengo en cuenta que he cambiado los buses y los camiones por vehículos directos. Para los vehículos que giran a la izquierda, estos de aquí, que van a hacer este giro a la izquierda, como hemos definido que tenemos dos fases, ¿ya? Vamos a mostrarles las dos fases. Aquí me pasé un poquito ahí. Tal vez no las... pero yo las tengo acá. Voy a mostrar. Aquí. Aquí estaría definida la fase A y estaría definida la fase B. Entonces, aquí yo podría decir que se abre el movimiento que entra del oeste y se cierra este que es del sur. Cuando se va a girar este movimiento a la izquierda, cuando se hace este movimiento a la izquierda, este que voy a señalar aquí, resulta que este va a estar cerrado. O sea que este movimiento a la izquierda es un movimiento que es protegido. ¿Ya? En la tabla, entonces, debo trabajar aquí, multiplicando simplemente por 1.05. Entonces yo voy a regresar allá. Aquí.
Entonces, ¿qué pasa? Que este valor va a ser este de aquí abajo, que es el 1.05, y este 1.05 es el que me va a permitir multiplicarlo aquí donde está el factor EBI para poder calcular el número de vehículos, que es 158, que son los QADE que vienen y giraban a la izquierda, o sea, que estaban a la izquierda. Entonces, me quedaría 136 sobre 0,91 multiplicado por 1 sobre 0,995 multiplicado por 1.05. Ahí tendría 158 automóviles directos equivalentes por hora. ¿Ya? Miren que todo le aumenta en vehículos para poder darle tiempo. Luego, para la carrera 20, los que van directos son estos de acá, 394. A estos sencillamente los divido entre 0,91 y los multiplico por 1 sobre 0,998. ¿Ya? Y me daría 434 automóviles directos equivalentes por hora. Directos. Aquí. Los que giran a la derecha. Entonces, los que giran a la derecha los debo tener en cuenta con los peatones. Teníamos 191 peatones. Yo busco aquí en la tabla y está aquí cercano a 200. Se hace una interpolación. Como 200 es 1,32. Encontramos que para 191 es 1,317. Entonces, ese es el factor que vamos a colocar acá, que va a afectar los QAD de derecha. Entonces sería 287, que es este de aquí abajo, dividido 0,91, multiplicado por 1 sobre 0,998, por 1,317, y me daría 416 automóviles directos equivalentes. ¿No? Recuerden, aquí estoy diciendo que irían por aquí, porque tengo el conflicto de que no sé cuántos iban directos. Si ya tengo los flujos, entonces podría pasar a calcular los intervalos de cambio de fase. ¿Algún problema con los flujos? ¿Alguna inquietud? No sé. Profe, ¿por qué no se tienen en cuenta las motocicletas? Recuerden que el tema de las motocicletas lo hemos tratado en los flujos de automóviles. ¿Ya? Recuerden que hemos dicho que en los flujos de automóviles nosotros decimos que las motocicletas podrían tomarse como 0,3 hasta 0,7, dependiendo de cómo es el comportamiento en la calzada, en el carril de las motos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo motos, antes de esas motos, pues uno supuestamente debería convertirlas a automóviles. Y ahí es donde las tengo en cuenta. ¿Por qué se han tenido en cuenta? Porque ellas ocupan un espacio. Porque es imposible colocarse un velo en la cara, en los ojos, y decir, no, es que las motos no existen. No, sí existen. Si a mí se me llena la intersección, el acceso de motos, cuando va a pasar el vehículo, ya han pasado varios segundos porque ahí estaban unas motos, pues ahí entenderé de que las debo tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se tienen en cuenta? Multiplicando el volumen de las motos en el exceso por 0,3, 0,4, 0,5, no sé, hasta 0,7, dependiendo de cuál es el comportamiento. ¿Ya? Entonces, las motos sí se tienen en cuenta. Miren que la fórmula no tenía camiones, buses y vehículos recreativos. Por la misma razón de cómo estaba organizado. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos 416 vehículos que giran a la derecha, ¿cierto? Pero estos convertidos a vehículos directos equivalentes. O sea, le doy más tiempo asumiendo que son más vehículos. Para el cálculo de las intervalos de cambio de fase, lo que hacemos es plantear la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? En la calle 19, 1065, que ya es resumen, ¿cierto?, de los ADE, y doblan 158.
Cuando vayamos a calcular el Y, seguramente tomaremos 1065. En la carrera 20 nos quedaron 434 que van directo y 416 de los que doblan a la derecha. Entonces aquí tomaremos muy seguramente 434 al momento de calcular los Y. Por ahora vamos a calcular entonces los Y, que sería T, que es 1, velocidad de aproximación, sobre 2 veces la aceleración, que es 3.05, W, que es el ancho de la calzada o de la intersección, LB, que es la longitud del vehículo, sobre la velocidad, que una vez más es la velocidad de aproximación, tomando el percentil 85, que es la velocidad crítica. Entonces, para la calle 19, asumiendo que la velocidad de aproximación es de 35 kilómetros por hora, tendríamos que es 1 más 35, este es el factor para cambiar a metros por segundo, sobre 2 por 3.05. Esto nos está dando 3 segundos. Si hacen el cálculo le da 2, algo, pero se redondea en 3. Y este, que es 3 más 6, 3 más 4,38, sobre 35 por 1000 sobre 3600, es el todo rojo y ese me va a dar 1 segundo. Ahora, ¿por qué tienes 3 más 6, 3? Entonces, vamos a hacer una pequeña aclaración. Voy a ir acá. Aquí. El W es el ancho de la intersección, o sea, el carril de la calzada que yo debo atravesar, que sería esto. Voy a colocarle el tambuquito que sea. Desde aquí hasta aquí, 6,3. Pero ¿qué pasa? Hay una recomendación que dice, algunos autores dicen, oye, pero es que el vehículo se va a detener acá, justamente antes de la cebra o de la línea de pare. Entonces a ese 6,3 se le suma este espacio, que en el ejercicio es de 3 metros, por eso el W total, ¿cierto? Va a ser 3 más 6,3. Porque el vehículo debe pasar desde aquí, a donde está en la línea antes de la cebra, hasta donde se termina la línea antibloqueo. ¿Ya? Pero para poder despejar la intersección, falta sacar el vehículo, entonces por eso se le suma L. Aquí está. Para que quede todo esto despejado. ¿Entendido? Que se perdió la conexión.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe. Listo. Sí, después de la falla. Hoy ha sido un día pesado con ese internet. Con el grupo uno también sufrimos. Bueno, entonces les decía que para el cálculo de los tiempos, decíamos que era 1 más 35 sobre, bueno, 35 convertido a metros por segundo sobre 2 por 3,05 me daba casi 3, es 3. Y el otro me daba 1, ¿cierto? Que el 3 y el 6,3 sale de la suma del ancho de la intersección más el espacio que se tiene de donde se detienen los vehículos. Igual les decía, ya con la experiencia la gente dice, ¿no? Los diseñadores, amarillo 3, todo rojo 1 o 2 segundos, dependiendo del tamaño de la intersección. Para la carrera 20, la misma situación. Lo único que varía es el ancho, que él estaba en 6,3 y este pues está en 6,4. Pero al final me da 3 de amarillo y 1 todo rojo. Entonces, como muchas veces da muy parecido, ya uno dice 3 y 1, 3 y 2. O sea, como les digo, con base en la experiencia. Acá desde el punto de vista académico, pues lo seguimos calculando con esta fórmula. Luego determinamos el ciclo óptimo. Entonces, el ciclo óptimo, decíamos que era 1,5 veces las pérdidas. Como las pérdidas las tenemos en 4 segundos para la fase 1 y 4 segundos para la fase 2, podríamos decir que el tiempo total perdido es de 8 segundos. Este que estamos mirando aquí. Y las relaciones de saturación, también les había dicho que sería para la fase 1, 1065 sobre 1800, tomando 1800 como la saturación por carril, y me da 0,592. Y para la fase 2 tenemos 434, también les dije que lo íbamos a tomar, sobre 1800, porque eso me va a dar la saturación que es 0,2411. Reemplazando, ciclo óptimo es 1,5, 4 más 4, que es el 8, más 5 segundos, 1 menos la sumatoria del Y1 y el Y2. Me da 101,7 segundos. ¿Qué pasa? Que este es el ciclo óptimo. Yo podría decir entonces que ese ciclo escogido puede estar entre 76, ¿cierto? Que corresponde al 0,75% del ciclo óptimo, o 150, que corresponde al 150% del ciclo óptimo. Aquí pues inicialmente se tomó 100 segundos. ¿Ya? Fácilmente se dijo, no, pues está entre 76 y 150, tomemos 100 y listo. Si yo quisiera tomar límites bajos, yo lo puedo hacer para hacer que las rotaciones de los vehículos sean más rápidas. Pero siempre debo tener en cuenta que un tiempo verde final, un tiempo verde presentado, debe ser de mínimo 8 segundos. Si yo hago el ejercicio y me da el tiempo menor a 8 segundos, tendría problemas. ¿Ya? Entonces me toca colocar el ciclo un poquito más grande hasta que me dé mínimo en un movimiento 8 segundos. Entonces, si dijimos que el ciclo escogido era 100 segundos, lo que hacemos es distribuirlo. Entonces decimos, el green total, el verde total, ¿es igual a qué? Es igual a 100 segundos menos los 8 segundos perdidos, que son 4 en la primera fase y 4 en la segunda fase. Eso significa que me quedan 92 segundos para poder repartir. ¿Ya? Esos 92 segundos lo vamos a... Esto lo vamos a repartir entre el de la calle 19 y el de la carrera 20. ¿Cómo lo hacemos? Proporcionalmente. Entonces, ¿qué tengo aquí? La relación de saturación. 0,592 dividido entre la sumatoria de las dos relaciones de saturación y lo multiplico por 92. Eso me da 65 segundos. El otro, 0,24, lo divido entre las relaciones sumatoria de relaciones de saturación por 92 y me da 27. ¿Qué debo tener allí presente? Que 65 más 27 me dé los 92. Mírenlo y me dicen si tienen algún comentario.
¿Listo? Seguimos. Con esos valores lo que entramos es hacer la asignación. Entonces, la asignación me va a decir que yo arranco con 65 segundos de verde. Luego vienen 3 segundos de amarillo y luego tendría 1 segundo de todo rojo. ¿Ya? El resto será rojo. En la carrera 20 todo es rojo hasta que se acaba el todo rojo. Y allí aparecería entonces el verde, que son 27 segundos, que iría desde el 69 hasta el 96. Luego tendría 3 segundos de amarillo hasta el 99 y 1 segundo de todo rojo hasta el 100. Este sería el diagrama de fases pues, que uno utiliza como respuesta final a un diseño de semáforos, indicando los tiempos para cada una de las fases. ¿Qué podemos hacer? Podemos decir que no queremos tomar un ciclo de 100 segundos, sino que vamos a tomar un ciclo de 80 o 90 segundos. No sé, vamos a hacerlo acá. En Python. Profe, el amarillo siempre va a ser 3. Pues no es que siempre vaya a ser 3, sino que los cálculos siempre dan 2, 3 o 4. En una intersección relativamente común. ¿Por qué? Analicemos lo miramos acá donde está. Espérate, busco la ecuación para poder mirarlo sobre la ecuación. Acá. Si tú miras la ecuación es T. T es igual a ¿qué? A 1. A es 3,05. ¿Quién varía? B. ¿Ya? Entonces, normalmente, nosotros tenemos velocidades de aproximación de ¿cuánto? De 30 segundos, de 30 kilómetros por hora. Entonces, solamente cuando yo tengo intersecciones que sean más rápidas, más veloces, es cuando voy a encontrar amarillos de 4 y no sé, quién sabe si hasta 5 segundos, extrañamente 5 segundos. Pero 4 es suficiente. Pueden ser en vías que son más rápidas, donde ya la velocidad es de 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Es más, podemos hacer el cálculo. Vamos a hacerlo aquí de rapidez. Sería 50 dividido 3.6 dividido entre 2 multiplicado 3.05. Eso me da 2.27. Y si a eso le sumo 1, me da 3.27. O sea, para 50 kilómetros por hora, me da 3.27 y yo podría redondearlo a 4. Imagínense. O sea que el amarillo siempre va a ser 3 o 4. ¿Ya? Muy comúnmente va a ser 3. Porque velocidades de 30 a 35 kilómetros por hora me van a dar 3 segundos. El que varía podría ser el todo rojo, si la intersección es un poquito más ancha. Pero sí, siempre va a ser 3 o 4. Muy seguramente 3. Voy a irme a Pine. Entonces imagínense que yo quisiera tener un ciclo de 80. Y entonces ese C que estaba entre 76 y 150, pues yo lo miro y es 80. ¿Qué pasa? Que a esa 80 yo le voy a restar
los 8 segundos de tiempo perdido. Y me quedarían 72 segundos. Entonces, esos 72 segundos son los que voy a repartir de tal forma que para la fase 1, vamos a colocar aquí, green 1, fase 1, acá vamos a colocar el green 2, o el verde 2, para la fase 2. Ahí está. Entonces, para el 1, que tengo las relaciones de saturación 0,592 dividido sobre la suma de las relaciones de saturación multiplicado por 72, que fue lo que me quedó. Eso me da 51 segundos. Aquí está. Y el otro, pues es 0,241 sobre la relación, la sumatoria de las relaciones por 72, y me da 21 segundos. Compruebo que 21 más 51 me da 72. Estoy bien. ¿Ya? Y hago el chequeo. Entonces, este verde 51, recuerden el chequeo del green presentado. Entonces yo diría que el green presentado 1, green presentado 1 es igual al green 1, ¿cierto? Más L menos, bueno, aquí sería L1 menos el amarillo 1 menos el todo rojo 1. Entonces, ¿cuánto es el green que estoy presentando? Yo voy a presentar aquí 51. 51 es igual a 51, que fue lo que me dio, más lo perdido, que son 4 segundos, menos 2 segundos en amarillo, menos, perdón, 3 segundos en amarillo, menos 1 segundo de todo rojo. Y entonces me queda que eso es igual 51, igual 51 más 4 menos 4. Entonces, 51 es igual a 51. Ok, se hizo el chequeo para ver que estuviera bien. Y ahora me voy aquí a la banda. Entonces yo digo, bueno, inicialmente verde 51. Están desde 0 hasta acá, 51. Voy a ampliar. Ahí. Desde 0 hasta 51, luego vienen 3 segundos de amarillo, de 51 a 54, luego 1 segundo todo rojo hasta 55, y todo lo demás será rojo. En el rojo, yo tengo 55, porque es cuando se arranca el rojo, 55 de rojo. Aquí me voy a ir en verde, 21 segundos hasta 76, luego 3 segundos de amarillo, y finalmente 1 segundo para todo rojo. Ahí lo podemos ver. ¿Qué cambio encontramos aquí? Que es la razón de ser de volver a hacer el ejercicio con los 80. Que nosotros sabemos que de verde a rojo pasamos por amarillo. Aquí está. Verde, amarillo, todo rojo, rojo. Pero de rojo a verde, uno encuentra que los semáforos muestran un espacio amarillo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que en este espacio amarillo es donde se coloca un amarillo rojo. Porque los conductores quieren ver un amarillo antes del verde, ¿ya? Como un espacio para prevención. ¿Cuál es el problema de este amarillo aquí? Que mucha gente este amarillo lo toma para arrancar. O sea, no esperan a que aparezca el verde. Y entonces,
Este amarillo, recuerden que forma parte o está sincronizado con el todo rojo de acá. ¿Alguien se acuerda para qué es el todo rojo? ¿Quién me puede decir para qué es el todo rojo? Es para los vehículos que vienen del verde y quedan a mitad de la intersección, terminen de pasar, profe. Perfecto, Leí. Es así. Es el tiempo para que los vehículos que son los rezagados, los conductores que pueden que seamos despistados o los vivos, no sé, desalojen la intersección. Pero ¿qué pasa? Que cuando este está desalojando la intersección aquí, cuando este está desalojando la intersección, ¿cierto? Resulta que este se las está robando, ese amarillo, y puede que se encuentren y pueden colisionar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente cree que el amarillo es para arrancar, el amarillo no, el amarillo es para, no sé, cambiar de neutro a embrague primera, no sé qué. ¿Cierto? Pero uno debe avanzar cuando haya un verde presentado. Y lo mismo va a ocurrir acá. Verde, amarillo, todo rojo, ¿cierto? Y luego vendrá rojo, porque esto es como un ciclo, esto da la vuelta. De 79, aquí voy a encontrar otra vez el 0. Entonces, claro, este que va de rojo a verde, porque está dando la vuelta, este de aquí arriba, aquí justamente aquí donde estoy haciendo círculos con el cursor, pues debe presentar el rojo, habrá un amarillo rojo en el todo rojo, ¿cierto? Y arrancará el verde. Pero los vehículos no deberían arrancar hasta que no sea presentado el verde. Este verde de acá. ¿Preguntas? Profe, ese todo rojo necesariamente dura un segundo, o puede durar un poquito más. Recuerda la esencia del todo rojo. Vamos a mirarlo por acá. ¿Cómo sacamos el todo rojo? Mira que el todo rojo era el tiempo necesario para que el vehículo más despistado, ¿cierto? El que pasó por aquí, justamente el que estaba aquí, voy a ampliar más. El todo rojo es para que ese vehículo que estaba justamente aquí, entrando a la intersección y tiene que recorrer todo este espacio, entre y salga. ¿Ya? Todo este espacio. Por eso se dice que es W, que sería este ancho de la intersección, y todavía le sumamos este ancho de, no sé, de la celda peatonal o alguna cosa, donde tiene que parar, para que el vehículo que llegó aquí justamente cuando se acabó el amarillo, tenga un todo rojo para que pueda llegar aquí y todavía la longitud del vehículo se le da para que salga. Porque es para que despeje totalmente la intersección. Entonces, si yo tengo una intersección muy ancha, ese W va a ser muy grande y seguramente se va a convertir en 2 segundos. Entonces, sí, el W muy comúnmente será 1, pero en intersecciones grandes será 2. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, salimos de acá. Y vamos acá para finalizar. Cerramos con algo que se llama los sistemas de coordinación. Entonces, inicialmente hablamos de que los sistemas de semáforos de tiempo fijo
podían estar coordinados, ¿cierto? Y ellos pueden estar sujetos o no a un control maestro. Entonces, uno podría coordinarlos de acuerdo a la interconexión con cables o radios, no sé. De alguna forma se puede hacer. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que los relojes no pierdan sincronía o sincronización. Porque es que muchas veces estos, pues, dependiendo de la calidad del sistema, se van como descalibrando. Entonces, regularmente hay un espacio del día en el cual los tiempos de los semáforos, los relojes de los semáforos vuelven a cero o vuelven a ajustar la hora para que pueda existir esa sincronización. Los semáforos que son de tiempo fijo, cuando están en un radio de unos 400 metros y regulan las mismas condiciones de tránsito, deberían funcionar coordinados. ¿Ya? Si las distancias son mayores, pues también se podría hacer, pero entonces ya el problema es la variación en las velocidades. Porque es que ellos son hechos o son diseñados a partir de velocidades promedio. ¿Qué pasa? Que si los conductores tienden a variar de velocidad, pues van a encontrar distorsiones al momento de llegar a la intersección porque le van a cambiar los verdes y los rojos presentados. Y allí empezaríamos a tener algunas inconsistencias con relación a esta parte de la coordinación. Uno podría tener un sistema que es simultáneo. Entonces, en este sistema simultáneo hay una recomendación para la velocidad, donde la velocidad se puede calcular como 3.6D sobre C, donde D es la distancia entre las intersecciones y C es la duración del ciclo. ¿Ya? Entonces esto pues sirve cuando yo tengo condiciones de tráfico muy intenso. Es un sistema que es progresivo, o sea que va en un encadenamiento y allí podríamos tener la información suficiente para poder tener la información para poder tomar este tipo de sistemas simultáneos. Hay otro que es el sistema que es alternado. Entonces, en esto los semáforos de intersecciones cuando están muy cercanas, ¿cierto? Por grupos muestran indicaciones alternadas. Esto a lo largo de una ruta. Entonces, para eso uno lo que hace es que obtiene una mayor fluidez cuando son más uniformes. Acá la velocidad se puede calcular como 7.2 D, que es la distancia entre las intersecciones, sobre C, que es la longitud del ciclo. Tienen problemas cuando las cuadras no son iguales, o sea, cuando los trazados no son muy parecidos. Entonces el sistema en esos casos reduce demasiado la capacidad y también lo hace cuando tenemos volúmenes muy altos. Entonces este sistema no es como que muy apetecido. Hay otro que es un sistema simple, ¿cierto? Progresivo, simple o limitado. Se compone de varios semáforos que son sucesivos a lo largo de una calle y van dando una indicación de verde con una ola verde de acuerdo a la variación del tiempo, ¿cierto? Pero esto pues va a estar sujeto a una operación continua de los vehículos. Entonces uno dice una ola o una onda verde. Esto también depende de las velocidades de flujo de los vehículos. Pero este es muy práctico, muy simple. En cada una de las intersecciones pues se va a tener una diferencia de ciclo debido a que depende de a qué distancia está para que llegue el otro vehículo y pueda presentarse el verde. Este sistema pues, puede estar supervisado por un control maestro para que se puedan mantener las relaciones entre velocidad y distancia y así los vehículos puedan tener la presentación del verde una vez van llegando a la intersección. Hay otro que es un sistema progresivo flexible. Este sistema pues se puede dar cuando yo tengo semáforos que varían automáticamente en varios aspectos. ¿Ya? Yo podría tener una intersección con controles de intersección que tengan carátulas múltiples. ¿Ya? Y yo podría empezar a subdividir el ciclo, o sea, es mucho más complejo. Uno puede ir modificando los desfases que se van dando, ¿ya? Porque puede haber variaciones. Y uno podría pues, terminar colocando haciendo un establecimiento de
de programas de tiempo que son predeterminados, ¿ya? Con controles múltiples. Y eso, pues, va a ayudar mucho cuando tengo horas de máxima demanda. Porque es como si fuera muy inteligente el sistema. Quiero mostrarles. Finalmente, uno llega a este diagrama de espacio-tiempo. Entonces vamos a tratar de hacer uno. Vámonos a Paint para poder mirar. Vamos a mirarlo aquí para que no. Voy a dejar de presentar y les voy a mostrar. Acá. Yo voy a hacer un diagrama. Vamos a ir aquí. Entonces imagínense que vamos a hacer un dibujito de esos de física. ¿Se acuerdan cómo era el dibujo de física? Que era distancia contra tiempo. Ay. Digamos que aquí voy a colocar X y acá voy a colocar T. Vamos a colocarlo así. La relación de velocidad contra tiempo yo podría decir que es la velocidad, o sea, la pendiente. Vamos a colocarlo en verde. Entonces, aquí está. A medida que el vehículo recorre una distancia y gasta un tiempo, él va a definir esta curva. Entonces yo podría decir que el vehículo que llega aquí va a encontrar este verde. O al revés. Así. Una vez él sale de aquí, él va a llegar aquí y luego podría llegar aquí. No sé si me entienden el dibujo. Es como si yo dijera que el vehículo sale aquí de verde, recorre un tiempo, recorre una distancia, gasta un tiempo a una velocidad que es la pendiente y justamente cuando llega aquí, cuando llegue aquí, ¡pum!, se le abre el verde, ¿cierto? Y él pasa. Y los vehículos que vienen con él también. Luego el vehículo sale, esta es la separación, podríamos decir que la separación entre las dos intersecciones es esto. ¿Ya? Esta sería la separación porque está en la X. Y entonces podríamos decir que él entra aquí y encuentra el verde. Miren que este está en verde. Tengo un verde. Y luego, él va a correr esta distancia en este tiempo, lo que me da la pendiente velocidad, y otra vez va a encontrar un verde. Entonces esto es como ir preparando una ola verde. A medida que los vehículos se van moviendo, va encontrando los verdes que son necesarios para que él pueda circular continuamente. ¿Dónde está el problema? En que esto es en un sentido, en una calle. ¿Ya? Cuando yo quiero coordinar con otros semáforos que vienen de otras calles, me toca hacer una modelación. ¿Qué otro problema tengo? Que yo estoy aquí partiendo de un supuesto y es que la velocidad es constante. Algunos vehículos, por ejemplo, normalmente les gusta hacer algunos arranconazos, ¿cierto? Varían la velocidad, varían la pendiente de esto, y entonces ellos, por ejemplo, si varían la pendiente, podría decirse que ellos empiezan a definir una trayectoria que es así,
donde recorren más distancia en menor tiempo, miren que esa es la variación. ¿Y qué ocurre? Que cuando él llega aquí, en distancia, muy seguramente todavía no encuentra en tiempo el verde, sino que encuentra el rojo. ¿Ya? Entonces, muy posiblemente va a dañar la ruta, porque él va a decir, no, es que yo le voy a dar más rápido para coger el verde más rápido. No, hay una velocidad con la cual fue definido el sistema, que es esta pendiente, y si usted varía esa velocidad, muy seguramente, si usted aumenta la velocidad, va a llegar, y cuando llegue todavía va a encontrar el rojo. No va a encontrar el verde porque no va a tener la guía esa que necesitamos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, disculpe, ¿puedes repetir lo que dijo cuando tiró la línea azul? No, ¿Qué mira, es lo que era eso? esto es una línea de distancia a recorrer, distancia-tiempo, ¿cierto? La pendiente de esa línea de distancia-tiempo es lo que me va a dar la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo miro esto, esta es la distancia que debe recorrer un vehículo en este tiempo. Ya, es esta verde. Eso me va a dar una velocidad, una relación de velocidad. ¿Qué pasa con la azul? En la azul yo encuentro que el vehículo recorre esta misma distancia, ¿cierto? En un tiempo que es menor. Eso significa que la velocidad es mayor, porque es la misma distancia entre menor tiempo. Como esta línea verde me define lo que ya yo he hecho el ejercicio de colocar verde aquí, el vehículo llegó aquí, o sea, pasó el tiempo, pasó la distancia, el vehículo llegó aquí en verde, pasó el tiempo, pasó la distancia, o sea, transcurre tiempo y distancia, encuentra el verde. Si él se adelanta, miren que él ya no va a encontrar este verde. Aquí muy seguramente va a encontrar el rojo. ¿Ya? Aquí va a encontrar un rojo. ¿Ya? Porque en ese tiempo es en el cual ya no se ha definido como verde. Porque hay una franja, si lo hacemos, vamos a hacerlo, vamos a cambiar esta franja para que sea más didáctico. Vamos a colocarle la franja del tiempo como realmente debería colocarse. Entonces, mira. Este espacio de aquí, vamos a decir que es donde arranca el verde y termina el verde. Este espacio de aquí, vamos a decir que es donde arranca el verde y termina el verde. Y por acá había uno donde arrancaba el verde y terminaba el verde. No quería confundirlos, pero bueno, vamos a tratar de mirar esto. ¿Ya qué pasa? El vehículo, ¿cierto? Aquí viene avanzando. Pum, cuando llegó aquí, ¿qué encontró? Verde. El vehículo siguió avanzando. ¿Por qué? Porque en tiempo, aquí estaría en rojo. Vamos a colocarle aquí rojo también. Rojo, rojo. Cuando llegó aquí encontró este verde. Mira, aquí en la línea de tiempo encontró verde. Aquí va a estar en rojo. ¿Qué pasa si el vehículo pasa por el verde? Bueno, de entrada él aquí desde aquí falló, porque aquí llegó aquí y encontró el final del verde. ¿Ya? Miren que si trazamos esta línea, cuando él llegó, él alcanzó a coger la colita del verde. ¿Por qué? Porque su velocidad fue mayor. ¿Ya? Cuando realmente él estaba definido para que cuando él llegara como primer vehículo, encontrara todo este espacio verde. Pero ¿qué hizo? Él aumentó la velocidad, y aumentar la velocidad lo que hizo fue que sí, alcanzó a coger este al final del verde. Pero cuando llega el otro, vamos a ver cuando llega a este por acá.
ocurre? Que aquí ya no tiene nada, aquí él no va a encontrar verdes, porque el verde lo dejó acá. Miren, el verde estaba aquí. ¿Ya? Y aquí al momento de recorrer esta mayor distancia, él debería estar en otro lado. Entonces, esta distancia que él recorrió aquí es la que realmente va a estar parado en el rojo, porque a esta velocidad no va a poder circular, porque él rompió la línea de velocidad que mantenían coordinados los semáforos. Entonces, lo que realmente uno dice es que va a encontrar una distorsión entre sus llegadas y los verdes presentados. ¿Por qué? Porque cambió la velocidad. No sé si me entienden esa parte que a veces se vuelve un poquito compleja. Es como si uno le dicen, camina un paso por segundo. Y cuando llegues al segundo 10 encontrarás una puerta que si llegas al segundo 10 estará abierta, o sea, abrirá justamente el segundo 10. ¿Qué pasa si yo camino más rápido? Cuando llego a la puerta, ¿qué voy a encontrar? La puerta cerrada. Porque me dijeron que se va a abrir en 10 segundos. Yo debo caminar 10 pasos en 10 segundos. Si yo quiero caminar los 10 pasos en 7 segundos, ¿qué va a ocurrir? Cuando llego a esa puerta, llegué en el segundo 7, pero ya se abre en el 10, sinónimo de que lo encontré en rojo. Me toca esperar 3 segundos. ¿Ya? O sea, perdí la coordinación que se tenía. Eso es lo que uno quiere dar a entender con esto. ¿Alguna otra inquietud? Para el miércoles, entonces, revisen la información que les pasé al WhatsApp. Es una información, pues, bastante buena. Y miramos el ejercicio de semáforos con la inclusión de un semáforo peatonal. Pues así quedaríamos listos para en la próxima semana hacer el examen el día lunes. ¿Listo? Listo, profesor. Bueno, si no es más, dejemos ahí por el día de hoy. Y como siempre, recuerden, cuídense mucho. Profe, están preguntando en el chat por las notas. Si yo las notas, bueno, con algunos hablé particularmente, les dije que como tienen dudas en cuanto a una respuesta buena y una respuesta mala, yo las voy a abrir todas. El segundo parcial, yo monté la primera parte, la segunda parte no la he montado porque me tocó calificarla afuera. Pero ya la parte que era, como dicen ustedes, bueno, como decimos, de que de teoría ya se pueden ver las notas. Creo que ya muchos la han mirado. Y la otra, pues la debo transcribir yo. Yo debo entrar a colocarle nota por lo que no es automático. Esas se las coloco antes del parcial final. Y en la próxima semana les doy la nota del tercer parcial. Para solamente quedar pendiente de la nota del parcial final, que es la que revisaríamos en enero. Este sábado intenté salir de eso, pero no fui capaz. No, son demasiados archivos y tenía algunas cosas pendientes que tenía que entregar de otros compromisos, entonces ahí sí les agradezco la paciencia que han tenido con eso. Pero esa es la intención, que antes del tercero tengamos la nota completa del segundo ya montada y al final de la siguiente semana tengamos la del tercero completamente definida. Y quedaríamos a la expectativa del cuarto para entrega en enero. Con relación a algunos me han preguntado por los supletorios, los voy a hacer la próxima semana para también cerrar ese, porque hay varios que faltan por nota pero no se han comunicado, no me han enviado ningún mensaje con relación a la autorización por parte de la jefe de departamento. Recuerden que se convierte en un trámite administrativo y se debe realizar con ella, se debe solicitar el permiso. Académicamente se hace en la fecha que se pacta con el docente. Entonces, así estaríamos. No sé qué otra pregunta hay en el chat, me tocaría revisar. Aquí me preguntan, ¿los quizzes
sí los califiqué. Pero allí tengo una situación con algunos que en el tercer parcial no entregaron mucho, entonces estoy pensando una fórmula que les ayude más a ustedes, porque entonces ¿en qué sentido sería? Como dividir. ¿Están viendo mi pantalla, Pai? Sí, bro. Sí, profesor. Bueno, la idea sería dividir algo así. Espera. Cualquiera dirá que un quiz no lo con parcial, pero en este sentido sí lo fue, porque todos fueron de una pregunta y de una hora. O de que cada pregunta tuvo una hora, mejor, así. Entonces, estoy pensando un modelo que me diga que las tres valgan lo mismo. O sea, 33, 33, 33. Ese fue el modelo inicial. Pero encontré que a algunos les fue mal en un quiz, les fue mal en el otro, que no sé qué. Entonces, empecé a valorar un segundo modelo, que fuera un 50, 25 y 25. Y todavía encontré que a algunos no les iba bien. Entonces, estoy tratando de mirar otro modelo. No sé, tal vez estoy pensando en un 70-30 o 60-40. Pensé en un 60-40. Es un 60-40, pues tomar uno, el que le fue mejor 60, el que le fue regular 40 y el que le fue, digamos, mal o no presentó, 0. Entonces estoy en esto. Ya. Pero, señor. Una pregunta, los parciales y los quizzes como tal, ¿cuánto valen? ¿Qué? 20%. Acuérdense que eran 4 parciales, cada uno de 20%, y si hacíamos actividades extras, serían sumadas a esos, bueno, serían insertadas en esos parciales. Listo, pues vale, gracias. Por eso les digo, esto es un parcial 33, 33, 33, 50, 25, 25, es un 60, 40 eliminando uno. ¿Ya? Pero como no tengo organizadas todas las notas, no quisiera desde ahora decirles cuál fórmula tomé. ¿Ya? Bueno, Por profe. eso es que me demoro demasiado en los parciales, porque yo hago un parcial para saber si ustedes me presentan algo o no. O sea, es que la nota finalmente a mí y a cualquier persona difícilmente le va a decir cuánto sabe usted. ¿Ya? Porque si sabe es que yo le pregunto algo, usted diga. Eso es saber. O peor, usted sabe cuando usted ni siquiera sabe, pero sabe dónde buscar. Eso es saber. O saber es cuando sabe dónde buscar y cuando busque y encuentre y lea, entienda. Eso sí es saber. Pero un examen de estos, perdónenme, pero difícilmente dice si usted sabe o no sabe. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo hago, o sea, revisar los exámenes, mirarlos, darle vuelta, porque quiero pasar de la calificación a la evaluación. Y por eso les digo, me preocupa de sobremanera cuando hago una pregunta en el chat, en la clase, y se quedan callados, porque es que no me dejan hacer evaluación. Me dejan todo para la calificación. Y sinceramente, convertir una calificación en evaluación, eso es difícil. ¿Ya? Es complicado, yo cómo voy a saber yo. Aquí se inserta todo eso de quién lo hizo, quién no lo hizo, quién le alcanzó el tiempo, quién no le alcanzó el tiempo, a quién le ayudaron, a quién no le ayudaron, y cualquier cantidad de situaciones que no vamos a entrar ahora a enumerar o discutir o algo, no sé. ¿Ya? Pero que realmente se pueden presentar, son totalmente reales dentro de lo que es esto de la educación, y más ahora en este mundo irreal de la virtualidad. ¿Ya? Yo sí, muy personalmente, yo agradezco toda la paciencia que me tienen, pero es que yo quiero revisar eso bien. O sea, que al momento de emitir una nota, yo intente equivocarme lo menos posible. Al momento de emitir una evaluación, yo pueda equivocarme lo menos posible. Y a muchos les he dicho, en la nota de la evaluación de esto les puede aparecer un 0.5, un 1.2, un tal. Pero si yo puedo hacer un proceso con ustedes, yo puedo en un momento dado saber que eso fue un mal momento, que eso fue, no sé, cualquier cosa.
Entonces, sí, ténganme paciencia y ya salgo de eso, les digo, o les presento primero todas las notas. No sé, un nombre aquí, escojamos un nombre. Lorenzo. Listo, Lorenzo sacó el quiz sacó 1,5. En el segundo quiz sacó 4,3. En el parcial sacó 2,8. Listo. Entonces yo digo, bueno, Lorenzo, ¿qué le sirve? Le sirve esta fórmula, ¿cierto? A Lorenzo y a cualquiera que esté en esa condición le va a servir mucho esta fórmula. 60,43, 42,80. Y eliminamos esto. Y ya. ¿Sí me entienden lo que quiero hacer? Porque otra sería 33, 33 y 33. No sé, no lo tengo definido. El otro sería 50 para el mayor, 4,3. 25 para el 1,8 y 25 para el 2,80. También es otro. ¿Ya? Entonces la fórmula que encontremos, nos ponemos de acuerdo y realmente quisiera que fuera la que le sirviera a la mayoría de ustedes. ¿Ya? Porque yo sé que ustedes se preocupan por ganarse la materia. Yo me preocupo porque ustedes aprendan. Por eso siempre les he dicho, a mí no me interesan los números. Eso no. A mí me interesa tratar de valorar quién sabe y quién no sabe, quién aprendió y quién no aprendió. Es lo que realmente uno quiere valorar como docente. A mí no me dicen al inicio del semestre, bueno, ¿cuántos son ustedes? Tienes 42. Tienen que pasar 30. No, ¿quiénes son los 12 de malas? Tengo que escogerlos, no. Si tienes 42, hay un reto de enseñarle algunas cosas a 42 personas. ¿Ya? Y cuando ustedes lastimosamente reprueban la materia, al final, no sé, de los 42, 5, 6, 10, no sé, reprueban la materia, al final el que perdió fui yo. Que al final el que no fue capaz, y es totalmente cierto, el que no fue capaz de hacer que ustedes aprendieran, fui yo. Solo que eso está amarrado a unas condicionantes que son sus oportunidades o su forma de ver las cosas al momento de entrar a estudiar. Entonces miren lo complicado que es eso. Es muy complicado. Miércoles, las 10, algunos tienen clase. Entonces, primero emitamos las notas y después busquemos la fórmula. Una ecuación de ajuste. ¿Listo? Ok, bro. Bueno, listo. Bueno, profe. Listo. Vale. Que tengan listo. Feliz día. Igualmente, profesor.